Padre, te damos a ti este día, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, toda nuestra devoción, Padre, y te decimos, mi Dios, en conjunto, en grupo, como iglesia, que nosotros, tu pueblo, te serviremos, mi Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Te amamos, Padre, y te bendecimos y te decimos, Padre, henos aquí nosotros, Padre, tus hijos, Padre mío, para escuchar tu voz, para escucharte ministrar a nuestras vidas, Padre, para recibir esas promesas divinas, mi Dios, esa misericordia gloriosa y maravillosa que tú vas a dar a nosotros este día. Gracias, Padre. Ahora, oh Padre Santo, bendícenos con tu palabra y háblanos a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden, hermanos, tomar asiento. Pueden tomar sus asientos. ¿Quién lo dijera, Estamos a 3 días de las elecciones. Hoy, 1 de noviembre, mañana 2 de noviembre y el martes 3 de noviembre, día de elecciones, donde, hermanos, vamos a ser claros en el hecho de que salga quien salga presidente. Entendemos y reconocemos que Dios es soberano y Él es el que pone reyes y quita reyes. ¿Entendemos? O sea, lo que Dios nos dé a nosotros, eso es lo que nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que hacer. Igual, como miramos en el versículo que el hermano Humberto compartió con nosotros en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, donde nos habla a nosotros de la importancia de nosotros orar por nuestros líderes. Y en Jeremías nos habla a nosotros de pedir a Dios por la paz de nuestro país, para que podamos vivir en paz y ordenadamente. O sea, esa es nuestra labor como pueblo de Dios. Pero igual, como pueblo de Dios, tenemos el derecho de elegir a nuestros candidatos. ¿No es verdad? Así es de que si tienes y puedes votar, te insto a que vayas y votes. Es muy importante. ¿Por qué razón es importante? Porque nosotros, hermanos, estamos buscando un representante de la nación, de nuestro país, que se alinee a la voluntad de Dios, que se alinee a las Sagradas Escrituras. Una persona, hermanos, que nos acerque como nación a Dios, no una persona que nos aleje como nación de Dios. Y necesitamos ser sabios en ese aspecto. Es triste decir que el 40% de los cristianos no votan en las elecciones. El 40%, ¿ok? Estamos hablando de una suma sumamente grande. ¿Por qué dicen ellos? Bueno, nosotros no nos interesa la política, no nos interesan las cosas del país cuando tiene que ver con política. Lo que no entienden es ellos que los políticos son lo que le hacen la vida de cuadritos a las iglesias. Y si nosotros no elegimos líderes que nos representen como pueblo de Dios en el palacio de gobierno, entonces los que nos estamos echando la soga al cuello somos nosotros. No son los políticos, somos nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de elegir a alguien que nos representase bien. Y si no lo hicimos, pues ahora calladitos nos miramos más bonitos, ¿no es verdad? Porque ¿qué más podemos hacer? Ya no podemos hacer más nada. Y respecto a eso, si puedes votar, te insto a que vayas y votes. Ya nosotros votamos, mi esposa y yo fuimos a votar el viernes, abrieron las elecciones, las casillas de votación aquí en la ciudad de La Habra el viernes, y ese mismo día le dije a ella, vamos, tenemos que ir a votar, porque es importante para nosotros, muy importante. Así es de que les insto a ustedes que pueden votar, que por favor voten y elijan una persona que nos represente bien en la casa de gobierno. Gloria a Dios por ello. Ahora, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 5, y hoy día vamos a tocar un tema que es muy importante para mi criterio, por el hecho de que
Acá en estos versículos que vamos a leer el día de hoy, del capítulo 5, en el capítulo 5 de los versículos 1 al 11 es donde vamos a estar este día, vamos a mirar que Dios nos da a nosotros una prueba de amor, una prueba de amor. Por ello es que este día, hermanos, podemos a relacionar esta situación con lo que ocurre, vaya, acá en la tierra, ¿no? Porque cuando los jóvenes están de novios y comienza el noviazgo, uno o ambos se piden una prueba de amor. ¿O no se acuerdan ya de cuando ustedes eran jóvenes e iban a que venía el novio o la novia y comenzaban a salir, comenzaban a platicar y comenzaban a sentir mariposas en el estómago, ¿no? Y después ya ustedes están emocionados con el hecho de que este muchacho me gusta o esta muchacha me gusta y comienzas a cultivar esa amistad y después esa amistad se convierte en un noviazgo y cuando mientras son novios se piden una prueba de amor, ¿no? Entonces el muchacho pues lo que quiere es una prueba de amor de la muchacha y lo que en realidad está buscando, como muchos dicen por ahí, que le mande flores o que el muchacho le mande flores o que la muchacha le dé a él un besito en la mejilla como una prueba de amor, o sea, cosas así similares, ¿no? Y la emoción del noviazgo y la emoción de que, ay, contento me siento, que ni hambre tengo y todas esas cosas, ¿no? Es lo que se siente cuando los jóvenes se comienzan a enamorar. Y hermanos, nosotros acá en las Sagradas Escrituras, este día vamos a encontrar que Dios nos da la prueba de amor más hermosa que cualquier ser humano jamás hubiese soñado recibir. En que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. O sea, la demostración de amor que Dios ya nos ha dado a nosotros, hermanos, ha sido a su Hijo glorioso y maravilloso Cristo Jesús. Y no solamente nos ha dado su Hijo Jesús, sino que ahora a nosotros solamente nos resta creerla, aceptarla y atesorarla en nuestros corazones, la prueba de amor que Dios nos ha brindado a nosotros. Por ello, hermanos, es que este día podemos mirar la mano gloriosa y maravillosa de un Dios maravilloso y glorioso que nos ama a nosotros de tal manera que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, por amor a nosotros. Y esa es la prueba de amor más gloriosa. Para un joven, que le dé la novia un beso en la mejilla es suficiente para entender que le ama. Para una joven que el novio le envíe flores a la casa es prueba de que él está totalmente enamorado de ella. Para nosotros, iglesia, el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, haya muerto en nuestro lugar y por nuestros pecados es la prueba de amor más gloriosa y maravillosa que Dios nos puede dar a nosotros, de que nos ama con todo su ser. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de la fe. Hablamos acerca de la fe, hablamos acerca de que Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz, pagó por los pecados de la humanidad y a nosotros se nos ha dado el creer en Él, en el Hijo de Dios, ejercer nuestra fe, creer en fe, que Él es el Hijo de Dios. Por ello es que la semana pasada nos dice la Escritura en el versículo 20 del capítulo 4, dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que eran también poderosos para hacer todo lo que había prometido. O sea, cuando hablamos de las promesas de Dios,
hablamos de la fe que tenemos que ejercer para hacer uso de ellas y para hacerlas propias, personales. Quiere decir, hermanos, que lo que Dios nos dice a nosotros que hizo y está haciendo y continuará haciendo por nosotros, nos lo ha dejado en tinta y papel, nos lo ha dejado en las Escrituras y nos lo ha dejado a través de la promesa de su Hijo amado Cristo Jesús. Por ello es que este día vamos a mirar que no solamente la fe se necesita para creer, sino que también se necesita entender que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Todas las cosas. Por ello vamos a mirar este día los beneficios de creer en los versículos 1 y 2. Y la paz y una gracia permanente. Versículo 1 y 2 en el capítulo 5 nos dice: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, nos dice el apóstol Pablo, pues por la fe. Hasta ese punto, en el libro de Romanos, Pablo nos ha convencido a todos de que el único modo de salvación o de ser justificados por gracia, por medio de la fe, es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera de nosotros ser justificados. Justificados, hermanos, estamos hablando nosotros de que Dios a nosotros nos ha hecho justos delante de Él. Antes de que Jesús viniese al mundo éramos enemigos de Dios. Vivíamos en pecado y practicábamos el pecado, y como vivíamos en pecado y practicábamos el pecado, estábamos alejados de la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de justificados por la fe, se habla de un decreto o una orden legal. Romanos capítulo 1, 18 al capítulo 3, 20, nos encuentra a nosotros culpables ante el tribunal de Dios. Si nosotros fuésemos nuevamente, leyésemos de Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, nos daríamos cuenta, hermanos, de que todos y cada uno de nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestros hechos, por nuestras acciones, por nuestra vana manera de vivir. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha justificado a nosotros por la gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido. Hechos justos delante de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque a Dios así le plació justificarnos a nosotros, darnos a nosotros algo que no merecemos, la justificación. Y la justificación por la fe viene de parte de Jesús, nuestro Señor y Salvador. La palabra justificado, dikaio, que quiere decir en griego, significa en el Nuevo Testamento mostrar ser recto o justo, declarar ser justo, pronunciar a alguien justo. En otras palabras, cuando la Escritura nos dice a nosotros que nosotros, hermanos, hemos sido justificados, la Escritura nos dice a nosotros que hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados justos. Por eso es que encontramos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de nosotros ser salvos, estábamos muertos en delitos y pecados, separados de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios verdadero, el cual
el cual ama a su creación y ama a aquellos que han sido creados a la imagen y semejanza de Él mismo. Pero hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Mas ahora hemos sido, como nos dice la Escritura, justificados por la fe. Justificados por la fe, tenemos ahora paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer beneficio, hermanos, de ser justificados. La paz que tenemos para con Dios. Y debido a que el precio ha sido pagado enteramente por la obra de Jesús en la cruz, la justicia de Dios hacia nosotros es eterna y satisface todos los requisitos de Dios. Porque nos dice la Escritura que el que pecó o el que transgresó o el que infringió la ley es el que tiene que pagar. O sea, si yo infringí la ley, si yo transgresé, si yo ofendí a Dios, yo tengo que venir y yo tengo que pararme delante de Dios y tengo que pagar a Dios por mis pecados. Mas Jesús, el Hijo de Dios, me agarró a mí, me cubrió con su preciosa sangre de arriba abajo, me limpió de mis pecados y me presentó delante de Dios. Y ahora delante de Dios, cuando Dios me mira a mí, ya no mira mis pecados, ya no mira mis transgresiones. Ahora mira a un Tony redimido por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Y aquel que era enemigo de Dios, ahora tiene paz para con Dios. Ahora tiene paz con Dios. Pongámoslo de esta manera. Un ladrón que agarran robando, ese ladrón tiene un pleito con el dueño de la casa o con la persona a la cual robó y con la ley. Y mientras no pague el precio, no tiene paz con la persona que robó ni con la ley. Siempre se tiene que estar escondiendo de la ley por el simple y sencillo hecho de que hay enemistad entre el robado y entre el ladrón. Pero el momento que el ladrón viene y le dice al que le robó: hey, ¿sabes qué? Te tumbé tu reloj. Y no solamente eso, sino que ahora he sido capturado por la ley. Y la ley ahora me ha requerido a mí que te reinstituya a ti el robo. O sea, que te dé tu reloj para atrás. Y ahora no solamente te tengo que dar tu reloj, sino que tengo que pasar 6 meses en la cárcel. Entonces dice él: bueno, mira, aquí está tu reloj, pero aún tengo que cumplir con la ley. Tengo que pasar 6 meses en la cárcel. Cuando este hombre regrese el reloj y pase 6 meses en la cárcel, ahora tiene paz con la ley y tiene paz con el que le robó. ¿Por qué razón? Porque reinstituyó lo que quitó, lo que robó. Y no solamente eso, sino que pagó la ley. Pagó a la ley el delito que cometió. Por ello ahora tiene paz. Nosotros, hermanos, si hubiésemos tenido que pagar por nuestros propios pecados, si hubiésemos tenido que pagar a Dios por nuestros propios delitos, hubiésemos tenido que venir a Dios y enmendar a Él todas nuestras fechorías, o sea, pagar por todas nuestras fechorías, pagar por todos nuestros errores, por todas las veces que le ofendimos. Y entonces después, si pudiésemos nosotros entonces pagar, pudiésemos entonces tener paz para con Dios. Pero la Escritura nos dice a nosotros que no podemos. Por el simple y sencillo hecho de que Dios es santo, Dios es justo, Dios es verdadero y Dios no puede ver pecado. Por lo tanto, no puede ver el pecador. Pero cuando nosotros decimos: Padre, reconozco que soy pecador, estoy reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados y acepto la obra
hecha de Jesús en la cruz del Calvario, que ha venido a pagar por mis pecados, y le invito a entrar en mi corazón como mi Señor y Salvador, que sea Él Señor de mi vida, automáticamente, Dios me perdona, Dios me limpia a través de la sangre de Jesús, y nuevamente vuelvo yo a tener paz, o vengo a tener paz por primera vez con Dios, con Dios. Hermanos, esta paz, como les dije, solamente viene por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2 versículo 14, Efesios 2:14, nos dice la Escritura, nos dice: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada para un mismo espíritu, para un mismo espíritu al Padre. O sea, todos nosotros tenemos acceso a Dios, y a través de Jesús hemos obtenido la paz que necesitábamos para acercarnos a Dios. Recuerda que la Biblia nos dice que tenemos paz con Dios cuando invitamos a Jesús a ser parte de nuestra vida, lo invitamos a ser nuestro Salvador. Pero la Biblia, hermanos, en ningún momento nos dice a nosotros que tenemos paz con el diablo, o que tenemos paz con el mundo, o que tenemos paz con la carne, o que tenemos paz con el pecado. ¿Por qué razón? Porque la vida aún sigue siendo una batalla después de que aceptas a Cristo Jesús. No quiere decir que el hecho de que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, automáticamente vas a dejar de pecar. No vas a dejar de pecar. ¿Por qué razón? Porque estamos, hermanos, en un cuerpo o en una naturaleza pecaminosa. Pero lo que sí sabemos y entendemos es el hecho de que aunque nosotros pecásemos, nuestra relación con Cristo Jesús, nuestra relación con Dios, y por la sangre que nos cubre a nosotros de todo pecado, el pecado que cometemos acá en la tierra, el Señor, que es grande en misericordia, nos lo perdona y nos ayuda a crecer y a caminar en santidad y verdad cada día más y más y más. Por ello es que es muy importante entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, que tenemos lucha contra huestes y potestades del más allá. O sea, entendemos que nuestro enemigo no es mi hermano ni mi hermana. Mi enemigo es espíritu, es un espíritu de maldad, el cual automáticamente y continuamente está susurrando ideas a mi oído, y continuamente está poniendo ideas en mi mente, y continuamente quiere guardar su basura en mi corazón. Y porque quiere guardar su basura en mi corazón, la palabra de Dios nos dice a nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso es que muchas veces cuando hablamos de nuestra boca no salen cosas placenteras. Porque aunque somos cristianos, aunque hemos invitado a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón y Él es Señor de nuestra vida, hermanos, esta carne en la cual nosotros yacemos muchas veces se lleva lo mejor de nosotros. Pero igual, el momento que nosotros decimos: Padre, no puedo más,
Extiende tu mano de amor y de misericordia y ayúdame, oh Padre Santo, y levántame, perdóname por mis pecados, por mis pensamientos, por mis miradas, por mis acciones. ¿Sabes qué es lo que dice el Señor? Claro que te perdono, porque ahora eres mi hijo, eres mi hijo. Un hijo no deja de ser hijo de un padre, jamás. Aunque el padre lo rechace o aunque el hijo rechace al padre. Ese hijo no deja de ser hijo en toda la vida. Por el simple y sencillo hecho de que descendió del padre, y porque descendió del padre va a seguir siendo su hijo. Por ello, hermanos, es que esta gracia en la cual estamos firmes, la gracia, favor inmerecido, es el segundo beneficio que tenemos cuando hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús y con la sangre de Cristo Jesús. La gracia es un favor, hermanos, inmerecido. La gracia es dada por medio de Jesús y obtenida a través de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Esta gracia, hermanos, es gloriosa y maravillosa. Por el simple y sencillo hecho de que en la gracia es que nosotros estamos firmes. Estamos firmes. Porque es verdad que todos y cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros fallamos y pecamos diariamente, pero la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios nos levanta y nos dice: anda y no peques más. Anda y camina en santidad y verdad. Por ello es que entendemos que no solamente la gracia nos da la entrada a la presencia de Dios, sino que la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos es la esperanza de la gloria de Dios. Es la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de que antes no teníamos esperanza. No había esperanza para nosotros. Cuando estábamos en el mundo y caminábamos en el mundo y practicábamos las cosas del mundo, nos levantábamos con nuestra conciencia sucia y sabíamos y entendíamos que no había nada que pudiésemos hacer para podernos poner a cuentas con Dios. Pero entendemos que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la gracia que tenemos en Cristo, que la gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, nos ayuda a nosotros a caminar en paz con Dios. En Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3 nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Si el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice: cuando invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, nuestras vidas fueron cambiadas, nuestro ser fue transformado y fuimos hechos cada uno de nosotros a la imagen de Jesús. Porque la naturaleza de Jesús fue plantada en nuestros corazones. Y ahora vamos a aprender a amar como Jesús amó. Vamos a tratar de vivir como Jesús vivió. Y por ello les dice a ellos: ¿ustedes recibieron la gracia de Dios a través de la ley o recibieron la gracia a través del Espíritu Santo? Y les dice en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Gálatas 5:1 les dice: estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. La gracia firme nos asegura la actitud presente de Dios hacia todo creyente en Cristo Jesús. Estar firmes, hermanos, en gracia significa ya no tengo que probar a nadie que soy digno de ser salvo, porque Jesús, el Hijo de Dios, me ha hecho salvo a mí a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. También significa que ahora no solamente camino con Dios, sino que Dios está conmigo siempre, como ha prometido estar siempre conmigo. Y también significa que estoy libre de la hoja de cuenta. La cuenta la ha pagado Jesús. Ya no le debo nada a nadie. Ya soy libre. Ya soy no solamente libre, sino ahora soy digno de ser visto de Dios, libre y salvo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, ha pagado por mis pecados y me ha hecho justo delante de mi Señor y Salvador. Así es de que en el versículo 3 y 4 nos habla acerca de la promesa de gloria que también es para el tiempo presente. En el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, vosotros habéis sido justificados. Sí, fuisteis justificados por la fe. Y no solamente fuiste justificados por la fe, sino que adquiriste la paz. La paz. Y no solamente adquiriste la paz, sino que adquiriste la entrada a la presencia de Dios. Y no solamente adquiriste la entrada, sino que también recibiste la gracia de Dios. Y después de haber recibido la gracia de Dios, recibiste la esperanza que tenemos en Dios. Pero ahora en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros de gloriarnos en las tribulaciones, nos está hablando a nosotros, hermanos, de que en la vida cristiana no todo es color de rosa. Jesús mismo nos dice a nosotros, dice, en el mundo tendréis aflicciones, dice, mas yo he vencido al mundo. Jesús nos dice así, mas yo he vencido al mundo. Por ello, hermanos, que van a venir las tribulaciones. Las tribulaciones son buenas. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué las tribulaciones son buenas? Porque realmente, hermanos, nos ayudan a ver dónde estamos parados. Nos ayudan a examinar nuestro corazón. Si estamos pasando por una prueba que es sumamente difícil y nuestras palabras son continuamente, Señor, tú conoces y entiendes que te amo con todo mi corazón. Y sabes, Padre, que mi deseo no solamente es vivir para ti, sino hacer tu santa y perfecta voluntad. Pero esta prueba y esta situación en la cual me encuentro solamente puede ser, dice, solamente puede ser resuelta por ti, Señor. Estamos clamando a Dios. Estamos clamando a Dios. Pero si nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar pasando por esta tribulación, por esta prueba? Y vamos a continuamente quejarnos delante de Dios. Quiere decir, hermanos, que aún necesitamos madurar en las cosas de Dios. Porque no estamos confiando en Dios.
Por eso dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Dices, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? La tribulación produce paciencia. Paciencia. Hay quienes dicen por ahí, oh, ¿sabes qué? No pidas a Dios paciencia. Porque si pides a Dios paciencia, te va a mandar pruebas. Te va a permitir pasar por tribulaciones. Y cuando vengan esas tribulaciones, dice, vas entonces, dice, a adquirir la paciencia. Pero no necesariamente es lo que nos dice acá la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos gloriamos en las pruebas, porque en las pruebas es donde realmente crecemos y dependemos de Dios. Y no solamente dependemos de Dios, sino que dice sabiendo que la tribulación produce, genera en nosotros la paciencia. La paciencia quiere decir esperar en Dios. Esperar en su tiempo, confiar en que Él va a resolver nuestro problema. Estamos enfermos, Padre, pues si tú eres el doctor de doctores, tú puedes sanarme a mí. Igual voy a confiar en ti y voy a ir al doctor. Voy a ir para que me examinen, confiando en que tú vas a dar conocimiento y sabiduría al doctor para que detecte mi malestar y me dé el medicamento correcto, pero siempre voy a ir confiando en ti. Te despidieron del trabajo. Bueno, Señor, dices tú en tu palabra que tuyas son las praderas y todo lo que en ellas hay. Y Padre, si todo lo que hay en las praderas y todo lo que en el mundo hay es tuyo, entonces, Padre, bien me puedes tú conseguir un mejor trabajo del cual me han despedido. ¿Estás qué? Estás confiando en el Señor. Estás esperando en el Señor. Por eso es que dice que la tribulación produce en nosotros paciencia. Paciencia quiere decir esperar en Dios, confiar en Dios. Que venga lo que venga, pase lo que pase, sabemos que nuestro Dios es soberano Rey, que Él está sentado en su trono y que desde su gloria Él tiene sus ojos puestos en nosotros y está cuidando de nosotros y nos va a guardar y a proteger a nosotros en todo tiempo. Y no nos va a dejar, no va a dejar que nuestro pie dé al resbaladero. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ha justificado, nos dice la Escritura. Nos ha hecho justos, nos ha declarado justos delante de Dios. Y porque nos ha declarado justos delante de Dios, entonces nosotros, hermanos, entendemos que las tribulaciones simple y sencillamente nos ayudan a nosotros a confiar aún más en nuestro Dios. En nuestro Dios. En el versículo 4 dice, la paciencia produce, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperanza. Qué glorioso es el saber, hermanos, que yo sí quizá esté pasando por prueba y esté pasando por momentos muy difíciles en mi vida, pero tengo la esperanza de que esta prueba no va a durar toda la vida, es pasajera. Y aunque pongámoslo de esta manera, que esté viviendo en tribulación, que esté viviendo en agonía. La Escritura nos dice a nosotros que la vida del hombre aquí en la tierra es de 70 años y 80 los más robustos. Es lo que nos dice la Escritura. Hermanos, ¿qué son 70, 80 años comparados a la eternidad? No es nada. Entonces lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios, que la prueba la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza. Esperanza. Por eso podemos nosotros decir que yo mientras duermo por la noche, duermo confiado porque mi Dios está en su trono, sentado en su reino, en su gloria, cuidando de todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Y no nos va a dejar caer. No nos va a dejar caer.
tenemos esa esperanza. La esperanza de que ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros va a tropezar. Así es de que con sobriedad y reverencia sobre la tribulación, el Señor nos dará a nosotros las fuerzas, nos dará no solamente las fuerzas, sino que también nos dará Él la victoria sobre todas estas pruebas. Y al final del día entendemos y reconocemos que venga lo que venga, siempre Dios nos va a librar. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 5, evidencias para la esperanza o el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos dice en el versículo 5, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué nos dice así? La esperanza no avergüenza. Porque hay quienes nos van a nosotros, hermanos, a humillar. Hay quienes nos van a humillar. Aún recuerdo, estando en San Luis Potosí, México, en el hospital que se especializa en cáncer, con una de mis hermanas. Y hablando con el doctor, y el doctor nos dice, hey, sabes, la condición de tu hermana es terminal. Ya no tiene ella esperanza. Tu hermana va a morir. Le digo, bueno, su diagnóstico es tal, y estoy de acuerdo, que usted conoce la ciencia y ha estudiado respecto al caso de mi hermana. Y no solamente eso, sino que ha tratado a muchas personas. Y no solamente les ha tratado, y puede usted de una manera u otra pronosticar el proceso o la manera en la cual la persona va a reaccionar al tratamiento que se le aplica. Estoy de acuerdo, le digo, no discuto no discuto el conocimiento que ha adquirido en la ciencia, ni mucho menos discuto la experiencia que tiene como doctor. Pero sí le puedo decir una cosa, que mi hermana va a sanar. Y mirándome a mí con una cara burlona dice, ja, 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 me gustaría mirarlo. Digo, ok, está bien. Lo va a mirar. Lo va a mirar. Le digo, va a sanar. Le digo, sea de manera temporal o de manera permanente. Manera temporal quiere decir que Dios le va a sanar aquí en la tierra y va a vivir unos 20, 30 años más, ¿no? Pongámoslo así. Y de manera permanente es que quiere decir que la va a sacar de este cuerpo de dolor en el cual ella vivía continuamente, y la va a transportar a un lugar donde nos dice la Escritura que no hay más lloro, no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más agonía. Y mi Dios fue misericordioso, la liberó de su cuerpo, la sacó del cuerpo, la llevó a gloria, a la presencia de Él, y ahora ella está con Jesús. Dime tú, ¿la esperanza avergüenza? No, no avergüenza. Porque si yo no hubiese estado firme, fundado en mi fe, en mis creencias, en lo que la Escritura me enseña a mí, yo me hubiera tragado mis palabras, hubiera metido mi pata en la boca, porque no tenía más que decir. Pero mi esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en los cielos, hermanos, de donde vendrá nuestro Salvador. Nosotros no vamos, ni queremos, ni deseamos vivir en esta tierra para siempre. ¿Te imaginas que fuese que a medida que vamos avanzando en años, nuestro cuerpo comienza a adolorirse? Comienza a sentir el peso de los años. Ya las coyunturas duelen, los pies están pesados, ya no nos podemos parar derechos, ya no pensamos claramente, ya los ojos están
están, ya no podemos ver claramente con los ojos, o sea, estamos ya medio ciegos y todas estas cosas comienzan a pasar a medida que los años van avanzando. ¿Te imaginas que si tuviésemos que vivir en esas condiciones para siempre aquí en la tierra, cuán doloroso no fuese la vida? Por eso es que le damos gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la esperanza no avergüenza por el simple y sencillo hecho de que Dios tiene un mejor plan para nosotros. Porque en el versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado, hermanos. Nos dice la Escritura acá que el amor de Dios ha sido derramado. No sé si alguna vez te ha pasado que tienes una cacerola arriba de la estufa, ¿no? Y tienes una mascota que es bastante interactiva, ¿no? Un perrito, pongámoslo así. Y ese perrito le encanta brincar, ¿no? Y tienes tú la cacerola arriba de la estufa. Ya está fría, no está caliente, pero tiene la parte de atrás de donde agarra la cacerola hacia afuera. Y el perrito levanta la nariz y comienza a oler bonito y dice, ¡ay! Enchiladas. Y comienza a oler así, ¿no? Y se levanta un brinco y le pega a la cacerola. Y la cacerola se da la vuelta y lo que está dentro de la cacerola se derrama, ¿dónde? Se derrama en el piso. Todo el contenido de la cacerola, ¡pum!, cayó en el piso, se derramó. Ahora pongámoslo de esa manera. Todo el contenido de nuestro Dios, que es amor, se ha dado la vuelta así y se ha derramado sobre nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque su Espíritu, como nos dice en la Escritura en el libro de Hechos capítulo 2, que mientras estaban 120 discípulos de Jesús unánimes en un mismo espíritu, en una misma mente, con un mismo propósito, nos dice que el Espíritu de Dios se derramó sobre de ellos y vino y se asentó en ellos y les fueron dadas lenguas. ¿Para qué? Para que hablasen las maravillas de nuestro Dios. Y así, hermanos, en nosotros el Espíritu de Dios se ha derramado sobre nosotros, se ha derramado sobre nuestros corazones. Por ello es que ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. La Escritura dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel vocabulario sucio y corrupto y corrompido que había en nosotros, hermanos, ha sido cambiado por las Escrituras, por la palabra de Dios. Ahora hablamos versículos de la Biblia. Ahora cantamos himnos hacia el Señor. Y estamos en continua comunicación, en oración hacia nuestro Dios. Porque hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones y ha venido a vivir en nosotros. Ha venido a vivir en nuestros corazones. Por ello, es que no te olvides que Dios ha derramado su amor. Ha derramado su amor, o sea, ha dejado caer todo su contenido sobre tu persona. Y ahora tienes la capacidad de amar. Tienes la capacidad de amar. Antes decíamos que amábamos, pero nuestro amor era un amor condicional. Sí te amo si me das de comer, sí te llevo al cine, sí te amo si me llevas al cine, o sí te amo si me das mi domingo, ¿no? O sí te amo y cosas así, todo era nuestro, era un amor condicional. Y cuando le decíamos, no, hoy no hay para llevarte al cine. Tú no me quieres. Tú lo único que quieres es hacerme la vida difícil. Tú lo único que buscas es arruinarme el día. ¿O no?
¿O estoy hablando de mí nada más? Quizá, ¿verdad? Ustedes todos son santitos. Gloria al Señor. Me gozo en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues yo era así. ¿Qué les parece? Entonces, eso es lo que nos dice la Escritura. Continuando, hermanos, en nuestro siguientes versículos 6 y 8. Nos dice los versículos 6 y 8 una descripción del amor de Dios hacia nosotros. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, escucha, porque Cristo cuando aún éramos débiles, quiere decir que estábamos muertos en delitos y pecados, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos. ¿Quiénes eran impíos? Nosotros. Nosotros éramos impíos. En el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quizá digas tú hoy, ¿sabes qué? Estés en que quieras a una persona mucho, quieras tú a una persona y le digas a esa persona, estoy dispuesto o dispuesta a morir por ti, con tal de que tú te salves. ¿No han mirado esas escenas o esas películas donde las personas se sacrifican, les dicen, los tienen, los capturan a todos, los secuestran a todos? Y entonces una escena donde roban un banco y al último llegó la policía y todos los que estaban, los rateros, los que estaban los que estaban robando dentro del banco, agarran a las personas que están en el banco o trabajan en el banco y están todos ahí dentro en el banco y les dicen a ellos, hey, ¿sabes qué? Vamos a dejar a salir uno. ¿Cuál de ustedes quiere salir? Y uno de los que están ahí dice, yo me sacrifico por ellos. Anda tú y sal. A mí que me maten, no importa. Yo doy mi vida por ti. Ese es un acto heroico, ¿no es verdad? Dices tú, qué buena persona. Pero si entiendes algo acá, esta persona hizo un acto heroico, es verdad, pero por una sola persona. Por una sola persona. Y Jesús nos dice a nosotros la Escritura que lo hizo por todos nosotros. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por todos nosotros. Aún estando en nuestra condición pecaminosa, aún estando bajo el pecado, bajo el yugo del pecado, Cristo murió por nosotros para dar a nosotros esperanza. Por eso dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, a su tiempo. En el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios no envió a Jesús? ¿Por qué no envió a Jesús el momento en el cual Eva y Adán pecaron en el huerto del Edén? Así hubiera terminado con el pecado desde el principio y no hubiese tenido que aumentarse en el mundo los pecadores. Si lees en el libro de Génesis del capítulo 1 al versículo 7, te darás cuenta que el hombre populó la tierra. Y populó la tierra de tal manera que nos dice la Escritura que en el corazón del hombre había maldad de continuo. Y nos dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y no solamente se arrepintió de haber hecho al hombre, sino que acabó con el hombre, acabó con todo ser viviente. Solamente 8 personas fueron salvas. Y fueron salvas en una arca. Y dentro de esa arca entró una pareja de cada especie de los animales que hay en la tierra. Pero todos los demás, todos, absolutamente todos murieron. Todos murieron. Ahora la Escritura, hermanos, nos dice a nosotros que después de que Noé la familia de Noé volvió a popular la tierra. El pecado del hombre nuevamente comienza a echar raíces en el corazón del hombre y nuevamente miramos maldad en el corazón del hombre de continuo.
Y aún en ese estado y en esas condiciones, aún sabiendo que éramos pecadores y aún sabiendo que no merecíamos ser salvos, Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir por nosotros los pecadores. Como nos dice en el versículo 8, mas Dios muestra, escucha, su amor para con nosotros. ¿Cuál es la prueba de amor que nos da Dios? Nos dice acá que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la prueba de amor que quiere una pareja o unos que apenas se están conociendo? Un ramo de flores, un beso en la mejilla, y eso les genera en su estómago mariposas y comienzan a volar y a flotar en el aire. Pues hermanos, esto a nosotros nos debería causar el mismo efecto. Esto nos debería de llenar de emoción. Nos debería de llenar de emoción porque Dios nos muestra su amor con hechos. Nos muestra su amor con hechos, sabiendo que no merecemos ser perdonados, no merecemos, hermanos, no merecemos el perdón de Dios. Aún en esas condiciones, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Continuando en el versículo 9, el punto 5, salvación de la ira de Dios. Dice en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Mucho más estando ya justificados, o sea, habiendo sido hechos justos en la sangre de Jesús, no en mis obras ni en lo que yo he hecho, sino en la sangre de Jesús. Por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira que ha de venir sobre la humanidad. Porque Dios, hermanos, no va a dejar pasar por desapercibido el pecado del hombre, ¿entiende? Dios en su infinita misericordia nos ha dado a nosotros la salida, nos ha dado a nosotros la salvación a través de Cristo Jesús, pero hay quienes no aceptan a Jesús como Señor y Salvador y siguen viviendo en pecado y siguen derrochando la vida acá en la tierra. Y eventualmente van a sufrir la ira de Dios. Pero nosotros que hemos sido justificados en su sangre y que por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, escucha, porque si siendo enemigos, tú y yo éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Más claro, hermanos, no lo puedo explicar. La palabra de Dios explica acá por sí sola. Hemos sido reconciliados para con Dios en la muerte de Jesús. Ahora nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Antes estábamos enemistados con Dios. No podíamos, hermanos, no podíamos tener comunión con Dios, porque el pecado que yace en nuestro ser nos separaba de Dios. Pero para podernos a nosotros reconciliar, quiere decir redimir, quiere decir comprarnos nuevamente para Dios. Hizo falta que Jesús, el Hijo de Dios, viniese y con su sangre pagase por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. En conclusión, la prueba de amor que Dios nos da es en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, justificándonos con su sangre. Y la justificación de Dios nos declara justos, nos limpia de todo pecado y nos da acceso
a la presencia de Dios. La pregunta hoy día es esta: ¿quieres ser justificado? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Deseas tú con todo tu corazón reconciliarte con Dios? Pues la única forma que te puedes reconciliar con Dios es a través de Cristo Jesús. Es invitando a Jesús a entrar en tu corazón, aceptándole como tu Señor y Salvador y reconociéndolo como Señor de tu vida. Es la única forma que lo podemos hacer. Así es de que te voy a invitar a que te pongas de pie. Y si tú deseas este día reconciliarte con el Señor, te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Si tú que estás acá o que nos estás mirando a través de YouTube y Facebook, quiero que repitas esta oración conmigo si deseas reconciliarte con Dios. Solamente repite y di: Señor Jesús, yo reconozco el haber quebrantado tu ley, yo reconozco el ser pecador, yo reconozco el que he vivido en enemistad contigo y en estos momentos me arrepiento de todos mis pecados. Y en estos momentos reconozco que el único que puede pagar por mis pecados es tu Hijo Cristo Jesús, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Y por ello es que en estos momentos invito a Jesús a entrar en mi corazón y le acepto como mi Señor y Salvador. Jesús, te invito a que cambies mi vida, te invito a que transformes mi vivir, mi corazón y me hagas cada día más a la imagen y semejanza tuya. Que me des tu mente, que me des tu corazón, que me des tu personalidad y que yo pueda aquí en este mundo cambiar y ser cambiado por ti. Ayúdame, te lo pido, Jesús. Gracias, Padre, te doy por el hecho de que tú has, mi Dios, este día tocado el corazón de alguna persona con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación, con el hecho de que Jesús ha muerto por nuestros pecados y que ha pagado por nuestros pecados, y que el justo ha pagado por los injustos y que ahora tenemos acceso a ti a través de su sangre preciosa. Gracias, Padre. Ahora, mi Dios, te pido que prepares nuestro corazón para lo que viene, que vamos, Padre mío, a participar de la mesa, oh Padre Santo, del pan que representa la carne de Jesús. Vamos a participar de la copa, mi Dios, que representa la sangre de Jesús. Pero Padre, como dice tu palabra, no lo queremos hacer de una manera indigna, sino lo queremos hacer de una manera que te glorifique a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la Santa Cena es para cristianos. La Santa Cena es para hijos de Dios. La Escritura nos dice a nosotros que todo aquel que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, juicio acarrea para sí mismo. Por ello es que este día, si hiciste esa confesión de fe, invitaste a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, puedes participar de los elementos. Puedes participar del pan que representa la carne de Jesús, de la copa que representa la sangre de Jesús, porque lo hiciste no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Pero si aún no has hecho esto, entonces yo te pido que por favor te abstengas de tomar el pan y el vino. Así es de que ahora vamos a pedir a los hermanos que entonen este canto, y mientras ellos entonan este canto, que nosotros preparemos nuestro corazón ahí donde estamos y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, y entonces participemos de la mesa del Señor. En el monte Calvario está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar almas mil pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Y te pido, oh Padre Santo, que ahora prepares nuestro ser para poder, mi Dios, tomar de una manera digna el pan y el vino, que representan la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús. Y Padre, lo hacemos en memoria de Él hasta el día que Él regrese por nosotros, Padre. Gracias, Padre. Prepáranos, te pido en el nombre de Jesús. Abre tu copita y saca el pan. En la parte de arriba tienes 2 layers. Saca la primera layer y vas a sacar el pan. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan en memoria de Él. Y Padre, te damos gracias porque tu palabra nos dice a nosotros que, oh Señor, tu cuerpo, mi Dios, cuando fue entregado, cuando tú fuiste entregado en manos de Poncio Pilato, y Poncio Pilato no encontró que habías hecho nada mal, te sacó al público, y el público, los israelitas, clamaron a una: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero Poncio Pilato dijo: nada ha hecho que sea digno de crucifixión. Le escarneceré, dijo así, le escarneceré. Y lo entregó a los guardias, y los guardias lo llevaron y le dieron de latigazos en su espalda. Y su carne fue abierta. Isaías nos dice que por las llagas del Cordero de Dios nosotros hemos sido sanados. Hemos sido sanados. Y por ello te damos gracias, Jesús, porque soportaste el dolor del látigo en tu espalda. Soportaste, mi Dios, como tu piel se abría cada vez que caía el látigo, mi Dios, en tu espalda. Y lo hiciste por amor a nosotros, para mostrarnos que nos amabas, para demostrarnos que nos amabas. Por ello es que lo hiciste, por amor a nosotros. Y dice la Escritura: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él
Venga, tomemos la copa en memoria de Él. Padre, no bastó el hecho de que tu Hijo, mi Dios, fuese torturado con el látigo, sino que después fuese entregado a los soldados y llevado a ser crucificado. Y cuando Él fue puesto en aquella cruz, clavaron los clavos en su mano y clavaron los clavos en su pie, Padre, y su sangre, que nos limpia a nosotros de todo pecado, fluyó y fue derramada sobre todo aquel que en Él cree y todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador. Todo aquel que dice: Jesús, soy Señor de mi vida, entra y mora en mi corazón. Porque tu sangre derramada en la cruz del Calvario me ha pagado por mis pecados y ahora he recibido tu perdón. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra misma nos dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entendemos este día que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Y por ello, Padre, nos gozamos nosotros, tus hijos, mientras recordamos lo que Jesús, tu Hijo, hizo por nosotros, y lo seguiremos haciendo hasta el día que Él venga y nos lleve a estar con Él. Gracias, Padre, bendice tu pueblo, guarda estas tus ovejas, guía a estos tus hijos, Padre, y pon tu sello de bendición sobre su ser. Gracias, Padre, séllalos con tu Santo Espíritu y guíalos con la diestra de tu justicia, y en todo momento y en toda hora, Padre, que tu mano poderosa les guíe. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.